Buenas tardes, bienvenidos a nuestro culto dominical, en el cual oramos que Dios llegue hasta donde tú estás con una palabra de consuelo, de ánimo, de fortaleza para estos tiempos difíciles, los cuales estamos pasando. Porque ¿sabes qué? La palabra de Dios no está confinada y le damos gracias a Dios por ello. Y te damos gracias a ti porque desde tu lugar de confinación, tu lugar de confinamiento, pues has decidido apartar un tiempo, ¿verdad?, para ser edificado por medio de ella, animado por medio de ella, fortalecido por medio de ella, para que sigamos adelante creciendo en el Señor a pesar del confinamiento. Es verdad que no podemos salir a trabajar, muchos de nosotros podemos seguir creciendo en el Señor en casa. Es verdad que no podemos hacer nuestras actividades normales, muchos de nosotros, pero podemos seguir creciendo en el Señor en casa, porque como decía, la palabra de Dios no está presa. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios es útil en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida. Pero sí es verdad que en momentos como estos, en momentos como los que estamos viviendo, es especialmente una herramienta en las manos del Espíritu Santo de Dios para fortalecer nuestros corazones y para darnos guía y dirección. Es indudable que estamos pasando pues por momentos muy difíciles, ¿verdad? Momentos de verdadera preocupación en todo el mundo. Aún aquellos que en un principio pues no se lo tomaban tan en serio, entre ellos algunos gobernantes, pues ahora son conscientes de la verdadera dimensión de la situación por la cual estamos pasando. Y la cuestión es bastante preocupante, al punto de que a veces cuando uno medita y reflexiona en la situación en la cual estamos, dice, ¿pero esto es real? ¿O estoy en medio de una película de ciencia ficción? De hecho, hay algunas de las superproducciones de Hollywood que encajan muy bien en lo que ahora estamos pasando, ¿verdad? Pero en medio de todo este caos, en medio de este problema, podemos volvernos a la palabra de Dios y encontrar en ella ánimo, consuelo y fortaleza, porque allí podemos ver a Dios como nuestro pastor celestial, cuidando de su rebaño. Bendito sea su nombre. Y tal como el pastor protege a sus ovejas cuando pasan por lugares peligrosos o cuando están frente a algún peligro, así Dios cuida de ti y de mí cuando te enfrentas a situaciones difíciles como las que nos estamos enfrentando. Sus enseñanzas están aquí en su palabra para guiarnos, para orientarnos, para protegernos en la hora del temor, porque Dios nunca nos abandona. Y si hay una porción de la Biblia que realza esta verdad, sin duda es el Salmo 23. Es un salmo que podemos encontrar enmarcado en las casas de muchos creyentes. Es un salmo que podemos encontrar escrito en las paredes de muchas iglesias. Es un salmo que los niños aprenden en las clases de escuela dominical. Es un salmo que es raro el acto fúnebre o el entierro, el sepedio, en el cual no se ha leído el Salmo 23. Aún los no creyentes conocen el Salmo 23. ¿Quién no ha oído esas hermosas palabras con las que comienza? El Señor es mi pastor. Qué bendición, ¿verdad? ¿Quién no conoce esas? Yo creo que el Salmo 23, su principio, junto con Juan 3:16, son los dos versículos más conocidos de toda la Biblia y aún las personas que no son creyentes pues los conocen, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a leer ahí, vamos a leer ese precioso salmo, el Salmo 23, un salmo a través del cual el Señor va a hablar hoy a nuestros corazones. Y voy a dar un segundito para que abras tu Biblia, para que lo busques. Salmo capítulo 23. Y dice así la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué bueno que el Salmo termina poniendo expresión a la mayor de las bendiciones con las cuales los creyentes podemos contar. Moraremos, habitaremos en la casa del Señor por toda la eternidad. Qué bueno, ¿verdad? A pesar de como podamos ver este mundo, como podamos ver las circunstancias, pues terminaremos en la presencia del Señor. Vamos a orar antes de comenzar a entrar en este salmo y a meditar en torno a él. Padre y Dios bendito, queremos darte gracias, Señor Dios nuestro, por tu palabra. Gracias una vez más, Señor, por este precioso salmo que una vez más va a hablar a nuestros corazones, Señor. Te queremos rogar por cada una de las personas que están escuchándonos, ya sea pues a través de los diferentes medios, por la radio, por internet, por donde sea. Oh Dios de los cielos, que tú hables a su corazón y que tú, oh Padre, por tu Espíritu Santo, les des convicción de pecado, de su necesidad de aceptar a tu Hijo Jesucristo, oh Padre, y que a los creyentes nos des ánimo, estímulo, podamos encontrar en ti la paz y el consuelo que tanto necesitamos en estos momentos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, aumenta nuestra fe, Señor. Danos un corazón moldeable y un corazón hacedor a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La narrativa del Salmo 23 nos habla de dos personajes. Dios no necesitó más que estos dos personajes para traernos las grandísimas y preciosas enseñanzas que Él nos expresa aquí por medio de este precioso salmo, ¿verdad? No necesitó otra cosa para traernos confianza y paz en medio de tiempos difíciles. El Señor es mi pastor, comienza diciendo el salmo. El Señor es mi pastor. Los receptores primarios de este salmo, los primeros que leían este salmo, eran el pueblo hebreo, aquellos para los que primeramente fue escrito. Y ellos, al escuchar el nombre del Señor, Jehová, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, inmediatamente recuerdan que ese fue el nombre por el cual Dios se reveló a Moisés. Dios, el Señor, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que no tiene que dar cuentas ni explicaciones a nadie de lo que hace ni de lo que permite, porque Él es el soberano total y máximo del universo. Ese es el que se presenta aquí como el buen pastor. Y los hebreos lo conocían perfectamente. Habían sido ya testigos de su poder y de su gloria cuando Él los sacó del pueblo de Egipto, de una vida de 400 años de esclavitud. Cuando abrió el mar para que ellos pasaran como por tierra seca e hizo que sus enemigos fuesen ahogados en esas mismas aguas, mientras ellos solamente miraban como la victoria se cernía sobre ellos porque el Dios de los cielos se la daba. Fueron capaces de ver cómo Dios mandó a un cuervo a alimentar a un siervo suyo cuando él no tenía que comer. En fin, una y otra vez, infinidad de milagros y de demostraciones del poder sobrenatural de Dios. Y en este momento Dios dice, yo soy tu pastor, yo soy quien te cuida. Eso a los hebreos les tuvo que poner los pelos de punta. A mí me los pone, a ti no. El Señor Todopoderoso, el Dios de los cielos, es el Dios que se presenta como el pastor. Y cuando este Dios se presentó a Moisés, que le dijo, yo soy el que soy, con las letras del pentagrama, diciendo entre otras cosas que Dios no fue, Dios es, Dios no es Dios del pasado, Dios no es Dios que obró milagros, Dios es hoy el mismo también y hoy obra los mismos milagros y ejerce su mismo poder sobre toda la naturaleza y sobre todo lo que Él quiere hacer. Y lo que quiero decir es que el Dios que ayer, el Dios que en la antigüedad cuidó, protegió y bendijo a su pueblo, la nación de Israel, hoy en la actualidad cuida, protege y bendice a su pueblo, la iglesia de Cristo. Porque Dios no ha cambiado.
porque Dios es el mismo. Y Él nos ama de tal manera que ejerce esa labor con nosotros. Por eso también es el Dios que se preocupa por ti y por mí hoy, en este día. No solamente por los hebreos, no solamente por David y los suyos, no, se preocupa igual por ti y por mí. Bendito sea su nombre. Y eso también es digno de mencionar. Y creo que cada uno de nosotros, o sea, no estoy diciendo nada nuevo para ninguno, cada uno de nosotros pues lo ha experimentado ya y lo ha hecho en más de una ocasión. La realidad de que Dios no es el Dios del pasado, sino el Dios del presente y del ahora. Es el Dios que está con cada uno de nosotros siempre. Es el Dios que está contigo y conmigo en medio de la pandemia. Es el Dios que está contigo y conmigo en medio del abandono. Es el Dios que está contigo y conmigo en medio de la necesidad. Ese es el Dios que se presenta como nuestro pastor, porque Él es el Dios que quiere pastorearnos con amor, pastorearnos amorosamente. Pero hay un detalle importante, y el detalle importante es que este pastor cuida de su rebaño. Eso es lógico, eso es natural. Cada pastor cuida de su rebaño y Dios también cuida de su rebaño. O lo que es lo mismo, has de ser del rebaño del Señor para poder recibir su cuidado, su protección de forma especial, para poder sentirte arropado por Él y poder ser para poder ser bendecido también por Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La pregunta aquí es obvia. ¿Es el Señor tu pastor? ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿O eres de los que se pasan la vida ignorándole? De los que se pasan la vida viviendo a su manera, según su propio estilo, según sus propias decisiones? ¿O de aquellos que aún peor se mofan, se ríen, se burlan de Dios, de su palabra, del sacrificio de Cristo y de todo lo que Dios y la fe implica? Eso es cosa de viejas, eso es cosa de niños. ¿Eres tú de esos? Perdona, pero tengo que ser claro contigo. Si eres de esos, tú no eres parte del rebaño de Dios. Por tanto, si eres de esos, tú no vas a poder disfrutar del cuidado, de la protección de Dios como tu pastor, simplemente porque no eres una de sus ovejas. La Biblia muestra a Dios como el creador de todo lo que existe, incluido el hombre. Dios no solo creó todas las maravillas que hoy vemos, sino que creó también al hombre como guinda de su creación. Por tanto, todos los hombres, y hablo de hombre como en términos genéricos, todo hombre y mujer es creación de Dios, porque ha sido Dios quien lo creó, es Dios quien le dio la vida. Pero la Biblia dice que aquellos que se arrepintieron, dice Juan en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, esto es a Jesús, a los que creen en su nombre, a esos, no a los otros, a esos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. De manera que entre todo el grupo que es la creación de Dios, hay un pequeño subgrupo que son los que han creído en Él, los que se han arrepentido de sus pecados, los que le han entregado sus vidas, y esos son la iglesia de Cristo, y esos son el rebaño del Señor. Y a eso es a los que el Señor pastorea y cuida. Siento decirte que la palabra de Dios dice que los otros, aquellos que se han negado a creer en Él, aquellos que se han negado a arrepentirse de sus pecados, aquellos que se burlan de Cristo, de Dios y del Evangelio, su destino será la condenación eterna. Esos no son hijos de Dios, son solamente creados por Dios. Sé que por ahí hay muchos que dicen, no, todos somos hijos de Dios. No te dejes engañar. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero la Biblia dice que solo los que han recibido a Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados y han creído el Evangelio, son hijos de Dios, son rebaño de Dios y por tanto pueden ir a Dios confiados, sabiendo que van a recibir su cuidado, tal como el Salmo 23
nos expresa. Asegúrate de ser del rebaño del Señor para que puedas decir, el Señor es mi pastor, como lo puedo decir yo, como lo puede decir David y como lo podemos decir millones y millones alrededor del mundo, porque podemos disfrutar del cuidado y de la protección de Dios para con nosotros. Eso no implica que Dios no te dé cosas buenas. Dice la Biblia que Dios hace llover y salir el sol sobre justos e injustos. Por el hecho simplemente de ser criatura creada por Dios. Hay muchas bendiciones que vienen a tu vida, pero si no las valoras, las agradeces y tienes a Dios como tu Señor, pues entonces no eres su hijo. El Señor es mi pastor, dice el texto. Nada me faltará. Eso quiere decir dos cosas. Una, que todas mis necesidades son cubiertas por el Señor, están suplidas por el Señor, que es mi pastor. Pero al mismo tiempo eso significa también que yo y tú no necesitamos otra cosa que aquello que el Señor nos da. Y por tanto hemos de cultivar y de practicar una actitud de contentamiento y estar agradecidos con lo que Dios nos da y disfrutar de ello, ¿verdad? Esta historia, este salmo que nos narra aquí el salmista David, es un salmo de David, como nos dice en la introducción, tiene ese personaje principal, que es el Señor Jesús, es Dios Todopoderoso, pero por supuesto hay también otro personaje, que es la oveja. La oveja. El ejemplo no podía ser más realista y al mismo tiempo más triste. Una oveja. No es un poderoso leopardo, no es un robusto y esbelto tigre, no es un ágil caballo majestuoso cabalgando por la pradera. No es nada de eso. Nos compara con una oveja, el animal más indefenso, más incapaz, más dependiente y con menos glamour que existe. Y si no, fíjate, ¿conoces algún país que tenga alguna oveja, por ejemplo, en su escudo nacional? No. Los americanos tienen en su bandera, en su escudo, el águila, majestuosa. Los ingleses tienen en su escudo un león que está colocado delante del edificio del gobierno, protegiendo la entrada, un poderoso león. Rusia tiene como símbolo nacional del país al oso pardo, como símbolo de la potencia, de la fuerza que tiene en sus arpas. Incluso en nuestras propias islas, nuestro escudo, el escudo de Canarias, tiene a los lados dos robustos, dos fuertes perros de presa que están pues sobre dos patas apoyados en el escudo. Pero ninguno tiene una oveja, porque es el animal, como decíamos antes, más torpe, dependiente y débil que hay. Los animales salvajes cazan en un amplio territorio y se orientan perfectamente y se desenvuelven a la perfección en todo su vasto territorio. Los animales domésticos tú los sueltas y normalmente la gran mayoría sabe llegar a casa, se orientan, conocen su rutina y saben por dónde ir, por dónde venir. Sin embargo, la oveja es una excepción. La oveja no se orienta, la oveja no tiene capacidad de orientación, por lo que es incapaz de encontrar el rumbo a casa por sí misma, es incapaz de encontrar y de llegar a los pastos, alimentarse, nutrirse, de llegar a las aguas, al río, al lago, beber y volver otra vez a su casa. Es totalmente incapaz de eso, porque no tiene capacidad de orientación. No ve más allá de 6 o 7 metros, por lo que no puede ver acercarse a sus enemigos hasta que ya es demasiado tarde. Vive inocentemente mientras el peligro se acerca sin ser consciente de él. Y normalmente el final es terrible. Es incapaz de defenderse de sus enemigos porque no tiene con qué. De hecho, ni siquiera tiene la capacidad o la astucia de coger y esconderse de sus depredadores. Es un animal torpe. Necesita a un pastor. Y qué pena de ejemplo, ¿verdad?
Pero qué cuadro más gráfico de lo que nosotros somos. Al mismo tiempo, qué bien, porque las ovejas tienen un pastor. Qué bueno que nosotros también tenemos un pastor. Si tú reconoces tu incapacidad para vivir una vida conforme a las demandas de la palabra de Dios, te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio de Cristo, nada importará, porque a tu lado estará el pastor celestial. Y Él es quien se encargará de guiarte, Él es quien se encargará de todas esas cosas, quien estará contigo a tu lado, quien te protegerá y quien te dará esperanza. Estás en manos del pastor celestial, que tal como nos dice este salmo, hará tremendas cosas por ti. El profeta Isaías nos da un adelanto en el capítulo 40, cuando él dice en el 11, como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y pastoreará suavemente a las recién paridas. Este es el pastor celestial. Este es, sin duda, el pastor perfecto que Dios es para cada uno de nosotros. Y vamos a reflexionar un poco en cuanto a lo que este buen pastor hace por su rebaño. Lo primero que hace, lo vemos, es que nos alimenta. Los versículos 2 y la primera parte del 3 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Esta es una imagen idílica, ¿verdad? Imagínate un rebaño de ovejas descansando plácidamente en un lugar de aguas tranquilas. No debe ser un río muy pendiente, sino un riachuelo pues que fluye suave, aguas tranquilas o quizá un lago, aguas tranquilas, una explanada llena de verde hierba, tierna, como le gusta a las ovejas, y ahí están todas ellas reposando, descansando de lo que ya han hecho. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Imagínate ese cuadro, las ovejas echadas, rumiando, y el sonido del agua, los pájaros por allí. ¿Sabes? Las ovejas, por su propia naturaleza, no se echan a menos que se den una serie de condiciones. Una oveja nunca se echará si tiene miedo. Por eso las aguas han de ser apacibles. El burbujear y el sonar del agua cuando corre por un riachuelo que es muy pendiente, las asusta y no se echan. Les da miedo. Por eso tienen que ser aguas suaves, aguas apacibles. Ahí es donde ellas se echan. No se echan si tienen hambre. Primero comen y una vez que han estado saciadas es cuando se echan para poder rumiar. No se echan tampoco si hay disputas entre ellas. Si una oveja está en pleito o peleándose con otra oveja, o aunque no esté ella involucrada, si en el rebaño, si en el rebaño hay ovejas que están en esa actitud, no se echan porque no están tranquilas. Tiene que no tener miedo, tener confianza, tiene que estar satisfecha alimenticiamente y tiene que haber paz y concordia entre ellas. Por eso este cuadro que nos presenta el salmista aquí en el versículo 2 y la primera parte del 3, es toda una imagen que implica que ellas ya están tranquilas, que están confiadas, seguras y que ya han comido, están bien alimentadas, están satisfechas. Bajo el cuidado y la supervisión del pastor, se echan para empezar a rumiar la comida. La vaca tiene dos estómagos. La oveja. La oveja cuando empieza a comer, come y come y come y no mastica bien, no aprovecha todo el alimento de la hierba que come. Solamente traga y traga y traga y traga y traga y va almacenando en su panza. Luego, cuando está en esos momentos de placidez, cuando ya ha comido lo suficiente, empieza a rumiar.
regurgita la comida desde su panza y la lleva a la boca y empieza a masticarla, a aprovechar bien todos los nutrientes y luego la vuelve a tragar, que va al estómago realmente, ¿verdad? Y eso es una hermosa imagen, un cuadro muy gráfico del creyente saciado por la palabra de Dios que medita en ella. Qué importante es que seamos como la oveja del Salmo 23, que encontremos la seguridad en Dios, que encontremos el alimento de su palabra, que encontremos, que vivamos en paz con nuestros semejantes y entonces podamos dedicarnos a plácidamente rumiar la palabra de Dios. Una cosa es comer a prisa, que es lo que hace la oveja cuando está comiendo. Otra cosa es rumiar. Ahí está sacándole el máximo alimento. Ahí está sacando el máximo provecho a lo que ha comido. Qué bueno es que tengamos la palabra de Dios, que tengamos planes para leer la Biblia en un año, que tengamos devocionales que nos hablan acerca de pequeñas porciones de la Biblia, pero qué importante es que tú y Dios, tú y tu Biblia, tomen tiempo para aprovechar esa palabra, para rumiar lo que Dios te ha dado, para que tú realmente puedas asimilar sus enseñanzas en espíritu de humildad, en oración al Padre, el Dios Todopoderoso, para que el Espíritu Santo te ilumine a entender y asimilar todas las palabras de Dios. Imagínate ese cuadro de la oveja rumiando tranquila, plácidamente, es el mismo cuadro que el creyente meditando tranquilamente y en paz en cuanto a lo que la palabra de Dios les dice. Y cuando esa es tu dicha, cuando ese es tu deleite, hay bendición de Dios en ello. El Salmo 1, el primer salmo, dice: bendecido aquel que no sigue el consejo de los malos, ni anda en malas compañías, ni se junta con los que se burlan de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y alegre la medita de día y de noche. Pasa tiempo meditando en lo que la palabra de Dios le dice. Qué hermoso. Nos dice acerca de ese hombre que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La imagen de una persona bendecida, porque ese pasar tiempo en la palabra de Dios, ese aprovechar al máximo las instrucciones de Él, pues le lleva a vivir una vida sabia, a tomar decisiones que son conformes a la voluntad de Dios, y por tanto su vida es prosperada y él puede descansar. Valora la palabra de Dios. Tómate en serio la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Asimila la palabra de Dios. No la veas como un libro de prohibiciones y de mandamientos, que es como muchos la ven. Es verdad que la Biblia contiene prohibiciones, sí, pero no para amargarnos la vida, sino para guardarnos seguros y que nada malo acontezca en nuestras vidas. Es verdad que nos da mandamientos, sí, pero no para fastidiarnos, sino para que obedeciéndolos nos vaya bien en nuestro andar cotidiano. Y todo eso lo aprendemos al pasar tiempo en la palabra del Señor. Como la oveja rumia para sacar el máximo del alimento comido, tú y yo debemos de meditar una y otra vez en la palabra de Dios para que seamos espiritualmente alimentados por sus enseñanzas y las pongamos así por obra. Y de ese modo nos sintamos confortados, nos sintamos pastoreados por el Señor. El cuadro del creyente meditando agradecido en la palabra de Dios, como dijimos antes, es el mismo cuadro que el rebaño descansando en un calmado prado mientras rumia su alimento. Y eso será lo que le hará crecer y lo que fortalecerá, lo que traerá fortaleza a su vida. En nuestro siglo, y más en estas últimas semanas, la inseguridad, el temor, el futuro incierto, tratan de ocupar y de llenar nuestras mentes, de preocuparnos, de agobiarnos. Pero el creyente que se deleita en la palabra del Señor es capaz de tener paz, como dice la canción,
aún en medio de la tormenta. Paz aún en medio de las dificultades. El Señor nos alimenta con su palabra. Otra cosa que hace es que nos guía, dice la segunda parte del versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. A mi madre hacía bien de comer, pero a ella no le gustaba. Y como no le gustaba, para ella hacer de comer era una carga. Y una imagen que yo tengo desde pequeño era mi madre preocupada pensando, ¿y qué hago mañana de comer? ¿Qué hago mañana de comer? Esa era siempre una preocupación que ella tenía. ¿Alguna vez has visto a una oveja pensando, ¿dónde iré mañana? ¿Dónde pastaré? ¿Dónde estarán los pastos adecuados para mí? ¿En qué lugar estará el arroyo en el cual debo beber? No, la oveja no se preocupa de nada de eso, porque la iglesia tiene un pastor que se encarga la oveja tiene un pastor que se encarga de guiarla a donde están los pastos verdes y tiernos y de guiarla a donde está el agua plácida que ella puede beber. Es el pastor quien se ocupa de eso, no la oveja. También la iglesia tiene al pastor de los pastores, que es quien la guía. Por eso aquí nos dice el Salmo esta gran verdad. La oveja no tiene que hacer nada. La oveja solo ha de dejarse guiar por el pastor. La oveja solo ha de seguir al pastor, igual que la iglesia ha de seguir a su buen pastor. Y él la llevará al lugar adecuado. El Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el buen pastor. Él promete que en Él encontramos la guía segura. En el Evangelio según San Juan, Él dice, mis ovejas, hablando de los creyentes en Él, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es una figura de la antigüedad. En la antigüedad, los diferentes pastores, cada uno con su rebaño, por las noches reunían todas las ovejas juntas en un mismo y único redil para poder guardarlas mejor y turnarse y todas esas cosas. Y entonces cuando llegaba la mañana, cada pastor llamaba a sus ovejas. Y era curioso que las ovejas conocían la voz de su pastor. Entre los demás pastores, ellas conocían la voz de su pastor. Y cada uno iba llamando a la suya, y cada uno iba llamando a la suya, y cada oveja iba hacia donde estaba su pastor para seguirle. Las ovejas conocían al pastor, así como también el pastor conocía a las ovejas. Y en muchos casos aún les ponen nombre, ¿verdad? Quizá haya rebaños demasiado grandes que no pueden ponerle nombre a todas, pero es típico de los pastores llamarlas por su nombre, la pintada, la Rusia, en fin, no sé, el nombre que le pongan, ¿verdad? Y Jesús, presentándose como el buen pastor, utiliza ese ejemplo aquí en el Evangelio según San Juan, y por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Él va adelante, Él va guiando, y nosotros vamos detrás, siguiéndole. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Perdón. Y ese pastor que nos da la dirección, que nos guía hacia la vida eterna, es nuestro buen Jesús, como aquí hemos visto. El Dios soberano y todopoderoso en la persona de Dios el Hijo. ¿Qué más necesitamos? Tiempos difíciles, ahí está nuestro pastor. Angustia, ahí está nuestro pastor. Oigamos su voz, sigámosle a Él. Nos dice el texto que lo hace por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Estas sendas de justicia es el camino de obediencia a la palabra de Dios. El creyente en Cristo, que estima la palabra de Dios y que la apropia en su corazón y en su vida para Él, se sujeta a ella y anda conforme la palabra de Dios
dice, por tanto se comporta justa y rectamente en medio de esta sociedad maligna, perversa y egoísta que solo piensa en sí misma. El creyente piensa en agradar a Dios, en glorificarle. Y cuando esta palabra de Dios reina en nuestros corazones, será también la que guíe nuestras vidas. Entonces andaremos en camino de justicia y Dios removerá cualquier obstáculo. Dios enderezará cualquier curva. Dios abrirá camino en el mar si tiene que abrirlo, si es necesario, para que puedas vivir una vida de obediencia. Y esto lo hará, dice, por amor de su nombre. Es decir, para que Él sea glorificado. El salmista nos ha llevado a entender que no somos fieles leones, ni fuertes búfalos, ni nada de eso, sino simples, débiles y dependientes ovejas. Para que al reconocernos así y ver que vivimos de esta manera, con paz, con reposo, demos gloria a Dios, le exaltemos a Él y le anunciemos a los demás para que también los demás reinicien el ciclo, exaltando también a Dios y dándole gloria. Que todos le glorifiquen es la meta de Dios para la humanidad. Así que Dios es quien nos alimenta por medio de su palabra, Dios es quien nos guía en medio de situaciones tanto malas como buenas, o situaciones como la que estamos pasando ahora mismo, y Dios además nos promete su presencia en el momento de la angustia. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La realidad es que en esta vida hay valles y sombras. En esta vida hay sombras tan fuertes, tan profundas, tan oscuras, que pueden, aquí el salmista la llama sombra de muerte. Y el Señor nos promete, este buen pastor nos promete, estar contigo y conmigo, aun cuando pasemos por esos lugares de sombra de muerte. No es muerte, es sombra de muerte. No llega a ser muerte, pero casi, ¿verdad? Casi. Pero en cambio ahí podemos ver que Dios está con nosotros. Como estaba con Daniel, Sadrach y Abed-Nego en el horno de fuego que nos contaba Yeray en el devocional del otro día, ¿verdad? Aunque el Señor estaba también con Josué en la batalla, estaba con Pedro en el momento de su caída, o sea, a pesar de que Pedro negó al Señor, a pesar de que se volvió a su vieja vida, se fue a pescar, Dios fue a buscarlo ahí al lago, ¿verdad? Lo llamó nuevamente y ahí restauró su comunión con Él, porque en los momentos más oscuros, más sombríos de nuestra vida, Dios promete estar con nosotros si somos sus ovejas, si somos parte de su redil. Y da igual que estemos pasando por lo que estemos pasando, Él va ahí a nuestro alcance, a nuestro encuentro, para transitar con nosotros hasta el camino de la restauración y de la bendición nuevamente. Solamente Jesús fue abandonado por Dios y eso fue por amor a ti y por amor a mí. Pero a nosotros Dios no nos abandona. La palabra de Dios promete que aún en los peores momentos Él estará contigo. Y esta escena del valle de sombra de muerte cobra aún más sentido, si cabe, si la miramos a través de Jesús. Jesús fue quien venció la muerte con poder al resucitar de entre los muertos por el poder de Dios, para que ahora tú y yo no tengamos que morir, porque la muerte ya fue vencida. Por eso es que el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses acerca de dormir en el Señor. Cuando eres creyente, cuando estás en las manos de Dios, no morirás jamás. El cerrar de tus ojos será un dormir a este mundo, porque inmediatamente después vendrá un despertar en la gloria de Dios, en la eternidad preciosa y perfecta, junto a su presencia por los siglos de los siglos. Y en el peor de los casos, el creyente en Cristo sabe que lo peor que puede esperarle es un dormir a este mundo para despertar en sus amorosos brazos. Qué bendición, aún en el caso de que la muerte llegara.
Si los creyentes tuviéramos realmente un concepto claro de lo que es la muerte, por un lado, perderíamos totalmente el miedo a la muerte, porque sabríamos, porque estaríamos deseando que ese momento llegara. Y por otro lado, estaríamos continuamente proclamando de esta gran verdad a las personas que aún no le conocen, para que ellos también pudieran disfrutar de esa hermosa esperanza que nosotros tenemos. Diríamos como Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque podríamos vivir confiadas, vidas confiadas y vidas entregadas. Por eso no tenemos que temer mal alguno. Salmo 23, precioso salmo que nos dice cómo Dios nos alimenta, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos promete su presencia en medio de los momentos de angustia. Y aún nos sigue prometiendo más cosas. Nos sigue prometiendo protección y nos sigue dando esperanza, como vemos en el resto de los versículos, pero por amor al tiempo ya no podemos continuar y lo vamos a dejar aquí. Pero simplemente tenemos que recordar esta gloriosa realidad. Hay un Dios celestial que es el pastor de los pastores, que desea pastorear a su rebaño. Y tú tienes la opción de escoger si quieres entrar a formar parte de ese rebaño o no. Te animo a que lo hagas. La forma de entrar a formar parte en ese rebaño es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo el Evangelio. Y si ya lo has hecho, puedes vivir tranquilo, puedes vivir confiado, sabiendo que este Dios no te desamparará, sino que te alimenta por medio de su palabra de Dios para que tú estés fortalecido para poder soportar lo que te venga. Te guía, te muestra por su palabra cómo has de andar y por dónde. Y además su presencia va a estar contigo en los momentos difíciles. ¿Qué más podemos creer? Dar gracias a este Dios todopoderoso, a este Dios que es nuestro pastor. Por eso, Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la realidad, Señor, de que tú quieres ser nuestro buen pastor por medio de tu Hijo Jesucristo, oh Dios de los cielos. Te damos gracias porque experimentamos, tu palabra lo enseña y nosotros lo hemos vivido, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, que cuando venimos a ti, podemos disfrutar de completa paz, paz, paz. La paz que viene de tu Espíritu Santo, oh Dios de los cielos. Oh Dios bendito, te rogamos por aquellas personas que aún no te tienen como Señor y Salvador, aquellas personas que aún no son parte de tu rebaño, de tus ovejas, para que tú toques sus corazones por tu Espíritu Santo, oh Dios, y las convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y que ellos clamen a ti. En el nombre de Jesús, amén.